El silencio roto. El espectáculo de la humillación. Hook. El gran salón de baile en el Hotel Ritz de Madrid estaba sumido en un silencio gélido. El único sonido audible era el crujido del tacón de aguja de Chloe, restregándose sobre la seda del bolso de mano de Elena, caído en el suelo. Marcos, el esposo de Elena, observaba la escena con una sonrisa de suficiencia mientras su mujer, embarazada de 8 meses, forcejeaba en el frío mármol. Él creía que ella estaba sola, un juguete roto del que podía deshacerse a voluntad. Creía que su poder era absoluto, pero cometió un error fatal. Nunca preguntó por su apellido de soltera. En los próximos 10 segundos, las puertas monumentales del salón se abrirían de golpe, y los 3 hombres más poderosos de toda España, sus hermanos, entrarían, listos para desmantelar su vida por completo. El ático en el Paseo de la Castellana era menos un hogar y más un museo de la grandeza de Marcos Torres. Todo era cristal, cromo y frío mármol blanco, un testimonio estéril de un hombre que veía el mundo en términos de adquisiciones. Elena se sentía como su última y menos preciada posesión. Con 8 meses de embarazo, sentía el frío del lugar más que nunca. El bebé, su bebé, pateaba sin descanso bajo sus costillas, como si también pudiera sentir la tensión sofocante. Marcos se ajustó los gemelos de platino, su reflejo devolviéndole la mirada desde el ventanal de suelo a techo, con vistas a la Plaza de Colón. «Vas a ponerte el vestido plateado», afirmó. No fue una pregunta. Elena dejó de frotarse la zona lumbar y miró la prenda dispuesta sobre la cama tamaño king. Era una funda hermosa y brillante, de un diseñador impronunciable, pero le resultaba tan protector como una armadura. «Marcos, realmente no me siento bien. El médico dijo que debería limitar el estrés». Él se giró. Su hermoso rostro, el que una vez la había cautivado, se torció en una mueca de desprecio familiar. ¿Estrés? Tú no sabes lo que es el estrés. Estrés es cerrar un trato de 9 cifras, cosa que hice esta mañana. Estrés es ser anfitrión del evento filantrópico más importante de la temporada, cosa que haré esta noche. Tu único estrés es meter tu cuerpo hinchado en un vestido de diseñador y sonreír durante 2 horas. Estarás allí, y parecerás agradecida. «Pero Chloe estará allí, ¿verdad?», susurró Elena, y el nombre se sintió como ácido en su lengua. La sonrisa de Marcos fue su respuesta. «Chloe Salas es una de mis socias de redes sociales más importantes. Por supuesto que estará. Es una amiga de la casa. Harías bien en aprender de ella. Ella sí sabe cómo ganarse la vida». La implicación flotó en el aire, densa a Zoitoxk. Elena había conocido a Marcos en un acto benéfico universitario. Él era una estrella en ascenso en capital privado. Ella estaba terminando su carrera de historia del arte, viviendo intencionalmente una vida tranquila, lejos de la formidable sombra de su familia. Él había sido tan carismático, tan ambicioso. Ella había confundido su ambición con fortaleza, su posesividad con pasión. Se casaron rápidamente, y con la misma rapidez, la máscara cayó. Él no era de dinero viejo, era un hombre consumido por la idea de serlo. Él creía, había cazado por debajo de su estatus. Elena Sierra, la académica tranquila, la hija alejada de una familia de éxito moderado de la Costa Brava, según él lo entendía. Él se lo había dicho claramente. «Qué suerte que te casaras conmigo, Elena. Te daré una vida que tu familia claramente nunca pudo». Ella nunca lo corrigió. Al principio, su silencio era por privacidad. Su familia, los Sierra, no eran solo moderadamente exitosos, eran una dinastía. Héctor, el mayor, dirigía Sierra Tech,
un gigante de Barcelona que dictaba los mercados tecnológicos globales. Donato, el hermano mediano, comandaba Logística Global Sierra, una empresa cuyos barcos y camiones eran el sistema circulatorio del comercio internacional. Y Cayetán, el menor, era el carismático CEO de Grupo Mediático Sierra, un vasto imperio de noticias, cine y moda. Elena había huido de ese mundo. Quería ser amada por sí misma, no por su nombre, ni por el acceso que representaba. Cuando conoció a Marcos, pensó que lo había encontrado. Para cuando se dio cuenta de su error, estaba aislada. Marcos la había cortado sistemáticamente, controlando sus finanzas, monitoreando sus llamadas, convenciéndola de que sus hermanos autoritarios menospreciaban su nueva vida. Y luego, se quedó embarazada, atrapada. Esta noche era la gala anual de la Fundación Torres, un monumento al ego de Marcos. Y él insistía en exhibir a su esposa embarazada junto a su amante. «Estate abajo en 30 minutos», ordenó, chasqueando los dedos. «Y por el amor de Dios, pon una cara de felicidad. Pareces miserable». Salió de la habitación, el rastro de su colonia y su crueldad persistiendo. Elena se quedó de pie por un largo momento, su mano presionada contra el tambor tenso de su estómago. El bebé pateó de nuevo, un pinchazo agudo e insistente. Se sintió como una decisión. Caminó hacia su mesita de noche, saltándose el costoso y casi inútil teléfono que Marcos le había regalado. De debajo de una pila de libros de embarazo, sacó un teléfono burner simple y desgastado. Lo había guardado durante 2 años, un salvavidas que había sido demasiado orgullosa o temerosa de usar. Sus dedos, temblando solo ligeramente, marcaron el primero de 3 números que conocía de memoria. La voz que contestó fue inmediata, nítida y completamente profesional. «¡Héctor!». Las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la ahogaron. «Harry», jadeó. «Estoy en problemas. Necesito que vengas». No hubo pausa, ni un «te lo dije», solo una calma fría y protectora. «¿Dónde?» «El Copley Plaza, el gran salón de baile». «Esta noche. Él la está trayendo». «Lo sabemos». La voz de Héctor fue plana, y un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «Hemos estado esperando tu llamada, Ellie. Ya estamos en Madrid. Donato y Cayetán están conmigo». «¿Vosotros lo sabíais?» «Lo sabemos todo, hermanita. Solo necesitábamos que fueras tú quien lo pidiera. No podemos movernos hasta que tú lo pidas». Su voz se suavizó. Fracción. «¿Lo estás pidiendo, Elena?» Ella miró el vestido plateado, la habitación fría y vacía. Miró el reflejo de una mujer que no reconocía, pálida y atormentada. «Sí», dijo, su voz quebrándose pero firme. «Lo estoy pidiendo. Sácame. Y Héctor, destrúyele». «Como desees», respondió Héctor Sierra. La línea se cortó. Elena se secó los ojos, respiró hondo y comenzó a ponerse su armadura. El gran salón de baile del Hotel Ritz en Madrid era un mar de diamantes brillantes y sonrisas ensayadas. Los camareros se movían como fantasmas, llevando bandejas de cava y canapés. Marcos Torres estaba en su elemento, celebrando junto a una imponente escultura de hielo con el logotipo de su propia empresa. Se reía, un sonido fuerte y ruidoso, con la mano firmemente en la espalda de un hombre que Elena reconoció como el presidente de la Comunidad de Madrid, señor Gallardo. Elena se encontraba cerca de un pilar, una mano en su vientre, la otra agarrando una copa de agua con gas. Se sentía como una espectadora en su propia ejecución. Cada sonrisa dirigida a ella se sentía compasiva. Cada susurro parecía ser sobre ella. «Mira la pobrecita y tan embarazada». Marcos no le había dirigido una palabra desde que llegaron, salvo un siseo. «Ponte recta»,
mientras posaban para los fotógrafos en la entrada. La había dejado junto al pilar y había gravitado hacia el centro de la sala, absorbiendo la adulación. Era un hombre pequeño, jugando a ser un rey. Entonces, la atmósfera en la sala cambió. El murmullo bajo de la conversación se aquietó, luego repuntó. Las puertas se habían abierto de nuevo y Chloe Salas hizo su entrada. Ella ya era todo lo que Elena no era. Iba embutida en un vestido rojo sangre que parecía sostenido por pura fuerza de voluntad y cinta adhesiva de doble cara. Su cabello era rubio platino, tan brillante que parecía artificial, y su risa era tan fuerte y falsa como la de Marcos. Era una caricatura de una amante, y se deleitaba en ello. Repartió besos al aire abriéndose paso entre la multitud, sus ojos fijos en un objetivo. Marcos. Él se giró y su sonrisa se ensanchó, toda dientes. No solo la saludó, la abrazó, atrayéndola hacia él en un movimiento calculado para ser íntimo. Le besó la mejilla. Demorándose demasiado, mientras una docena de cámaras de teléfono se alzaban discretamente para capturar el momento. Elena sintió un calor de vergüenza subir por su cuello. Lo estaba haciendo a propósito. Estaba haciendo pública su posesión sobre esta otra mujer, mientras su esposa de 8 meses de embarazo observaba. Era una jugada de poder, una degradación pública final, antes de solicitar el divorcio que ella sabía que se avecinaba. Chloe le susurró algo al oído y él se rió. Luego, sus ojos, fríos y azules, encontraron los de Elena al otro lado de la sala. Una sonrisa lenta y venenosa se extendió por sus labios rojos perfectamente pintados. Se separó de Marcos y comenzó a caminar hacia Elena. Marcos la observó irse, con los brazos cruzados, esa mueca de suficiencia asquerosa pegada a su rostro. Estaba dejando que esto sucediera. Quería que esto sucediera. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas. Quería correr, pero sentía sus pies atornillados al suelo de mármol. ¿Dónde estás, Harry? Elena, cariño, arrulló Chloe, deteniéndose justo enfrente de ella. Olía a perfume caro y ginebra. ¿Realmente viniste? ¿Qué? Valiente. Marcos me dijo que te sentías mal. Chloe, dijo Elena, su voz tensa. Este no es el momento ni el lugar. Creo que es el lugar perfecto, dijo Chloe, bajando la voz a un susurro conspirador, aunque todavía lo suficientemente fuerte como para que la media docena de personas cercanas pudieran escuchar. Quiero decir, mírate. Estás enorme. Ese vestido es una tragedia. ¿Estás segura de que solo es uno? Pareces que estás traficando un Seat. La gente cercana reprimió risitas nerviosas. Elena apretó su copa de agua. Por favor, déjame en paz. Pero solo quería darte un consejo, continuó Chloe, acercándose, invadiendo su espacio. De mujer a mujer, una vez que te desinflates, vas a tener que trabajar muy duro para recuperarlo. Marcos es un hombre de apetitos específicos. Necesita una mujer que pueda mantener el ritmo, en la sala de juntas y en el dormitorio. Pasó una uña carmesí por su propia figura de reloj de arena. No una madre de alquiler apática. Está aburrido, cielo. ¿Puedes culparlo? Cada palabra era un golpe físico. Elena podía sentir los ojos de la élite de Madrid sobre ella. Podía ver la lástima, el schadenfreude. Y lo peor de todo, podía ver a Marcos, al otro lado de la sala, observando. Estaba disfrutando del espectáculo. «Eres un ser humano despreciable», dijo Elena, su voz temblando con una mezcla de rabia y humillación. «Y estás en mi camino», siseó Chloe. Sucedió rápido.
Chloe gesticuló salvajemente con su mano, la que sostenía un vaso lleno de vino tinto oscuro. «Solo estoy tratando de...» comenzó. Y luego... «¡Ups!». El vino tinto describió un arco en el aire y salpicó el frente del vestido plateado pálido de Elena, cubriendo su estómago. Era una mancha chocante y violenta, como una herida. Elena jadeó, tropezando hacia atrás, el líquido frío filtrándose a través de la tela. «¡Dios mío!», gritó Chloe, una caricatura de preocupación. «¡Soy tan torpe! Aquí, déjame ayudarte». Mientras Elena intentaba secar la mancha con una servilleta, su bolso, un pequeño clutch de seda, se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Antes de que Elena pudiera siquiera agacharse para recogerlo, el pie de tacón de aguja de Chloe se disparó. ¡Clic! El tacón puntiagudo con punta de metal se plantó justo en el centro del delicado bolso. La sala se quedó en silencio absoluto. Chloe no movió su pie. Se apoyó en él, restregando el tacón contra el bolso, una mirada de pura malicia en su rostro. «¡Qué torpe soy!», dijo de nuevo, su voz un murmullo bajo. «Pisé justo en él, al igual que tú, Elena. Siempre bajo mis pies, siempre en el camino». Elena miró fijamente, sin palabras. Este era el acto final y descarado de dominación. Le estaban diciendo, delante de todos, que ella valía menos que la suciedad del zapato de esta mujer. Miró a Marcos. Ya no sonreía. Fruncía el ceño, no por preocupación por ella, sino por molestia. «Elena, por el amor de Dios, no montes una escena», gritó, su voz aguda. «¡Límpiate! Me estás avergonzando». Avergonzándolo a él. Lágrimas de pura rabia empañaron la visión de Elena. Se esforzó por agacharse. Su vientre de embarazada lo hacía difícil. Estaba de rodillas y manos, un espectáculo patético y manchado, tratando de recuperar su bolso aplastado de debajo del zapato de la amante. «¿Tienes problemas?», se burló Chloe. Elena levantó la vista. No a Chloe, no a Marcos, sino más allá de ellos, hacia las grandes puertas de caoba del salón de baile. Una sonrisa pequeña y fría tocó sus labios. «Llegan tarde», susurró. Chloe se rió. «¿Quién llega tarde? ¿La niñera? ¿Llamaste a tu mami?» «No», dijo Elena, empujándose hacia arriba con un gemido, ignorando el bolso. Puso su mano sobre la mancha roja, sobre su hijo. Justo a tiempo, las grandes puertas del salón de baile se abrieron de golpe con una fuerza que las hizo golpear contra las paredes. La charla cesó al instante. 3 hombres estaban silueteados en la puerta. No solo entraron en la sala, la conquistaron. El aire, momentos antes denso con perfume y susurros engreídos, de repente crepitó con una energía eléctrica y peligrosa. La temperatura pareció bajar 10 grados. Los 3 hombres que estaban en la entrada no eran la élite política o financiera habitual de Madrid. Eran algo completamente distinto. El hombre del centro, Héctor Sierra. Era alto y severo, vestido con un traje bespoke tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus rasgos eran afilados, analíticos, y sus ojos, de un penetrante azul hielo, ya estaban escaneando la sala, evaluando y desestimando a todos. A su derecha se encontraba Donato Sierra, un hombre construido como una fortaleza. Sus hombros tensaban la tela de su chaqueta, y sus manos, sueltas frente a él, parecían capaces de aplastar piedra. Su mirada era fija, y a diferencia de la de su hermano, no era fría, sino ardiente. A la izquierda estaba Cayetán Sierra, el más joven. Era engañosamente hermoso, con una mandíbula de estrella de cine y cabello oscuro y rizado. Llevaba una sonrisa, pero era la sonrisa de un depredador, todo dientes y nada de calidez. Ya se estaba ajustando el gemelo,
como si estuviera aburrido por el espectáculo ante él. Dieron un único paso sincronizado hacia el salón de baile. Marcos, molesto por la interrupción, ladró. ¿Quién diablos sois? Este es un evento privado. ¡Seguridad! Ningún guardia de seguridad se movió. De hecho, el equipo de seguridad privado del hotel pareció encogerse, con los ojos muy abiertos, fuera de las enormes ventanas arqueadas del salón de baile. Los aparcacoches estaban en un estado de pánico. La cola normal de Mercedes y BMW había sido desplazada. Un Rolls-Royce Phantom negro, reluciente como un bloque de obsidiana pulida, estaba al ralentí, su presencia soberana innegable. Detrás, un Bentley Continental GT en un profundo y amenazador color verde esmeralda. Y detrás de eso, un Mercedes Maybach S180 blindado, a medida que parecía más apropiado para un jefe de Estado que para una gala. Los invitados no necesitaron ver los coches. Podían sentir el poder emanando de los tres hombres en oleadas. ¿Seguridad? La encantadora voz de Cayetán resonó en el silencio. ¡Qué adorable! Les dimos la noche libre. Hizo un sutil asentimiento a dos hombres corpulentos de traje oscuro, que ahora flanqueaban la entrada por la que acababan de entrar. Su propio detalle de seguridad. El avance de los hermanos fue deliberado. No miraron a Marcos. No miraron al presidente de la comunidad. Ni siquiera registraron la existencia de Chloe Salas. Sus ojos estaban fijos en una sola persona. Elena. Se movieron como uno solo, una falange de protección absoluta, abriendo un camino directamente a través de la multitud aturdida. La gente se apresuró a apartarse de su camino cuando llegaron al pilar. Cayetán y Donato inmediatamente flanquearon a Elena, creando un muro humano entre ella y la sala. La mirada de Donato estaba fija en la mancha roja de su vestido, y un músculo de su mandíbula saltó. Cayetán le tocó suavemente el brazo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda preocupación. ¿Estás herida, Ellie? Estoy bien, susurró ella, la adrenalina haciéndola temblar. Estoy bien ahora. Héctor se había detenido unos metros por delante. No había mirado a su hermana. Su mirada helada estaba fija, sin pestañear, en Marcos Torres. Marcos, ajeno al peligro, estaba indignado. Su fiesta estaba siendo arruinada. He dicho, ¿quién diablos sois? Tenéis 10 segundos para salir de mi salón de baile antes de que os arreste por allanamiento de morada. Chloe, sintiendo un cambio en el poder, pero malinterpretándolo por completo, se acercó a Marcos. Diles, cariño, esta es tu noche. Probablemente solo sean unos colados tratando de sacar una foto. Ella se burló de los tres hombres. Lo siento, chicos, el bar está cerrado. Y tú, señaló con un dedo a Elena. Tu pequeño grupo de rescate es patético. Donato Sierra dio medio paso hacia ella, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Pero Héctor levantó una mano, un movimiento diminuto y sutil, y Donato se detuvo. La atención de Héctor permaneció en Marcos. Estaba perfectamente quieto. Finalmente, habló. Su voz no era alta, pero estaba tan cargada de autoridad que cortó el salón de baile como el bisturí de un cirujano. Tú, dijo, debes ser Marcos Torres. Maldita sea que lo soy, resopló Marcos, ajustándose la pajarita. Y tú eres. Una risa ahogada provino de la multitud. Un hombre corpulento y mayor, el señor Valdés, un magnate inmobiliario y uno de los principales rivales de Marcos, miraba con una expresión de completa incredulidad. Marcos, eres un completo idiota, murmuró Valdés, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Qué? Espetó Marcos volviéndose hacia él. Valdés negó con la cabeza, mirando a los tres hombres con una mezcla de asombro y terror. Tú no sabes quiénes son. Él se adelantó, inclinando ligeramente la cabeza. Señor Héctor Sierra,
Señor Donato, señor Cayetán. Un placer inesperado. No sabíamos que estarían en Madrid. El nombre golpeó la sala como una bomba. Sierra. No cualquier Sierra. Lo Sierra. La tez rubicunda y enojada de Marcos Torres instantáneamente se volvió del color de la ceniza. Sus ojos se abrieron, su sonrisa arrogante congelada. Luego colapsó. Sierra, tartamudeó. ¿Como en Sierra Tech? Sierra Tech, confirmó Héctor, su voz peligrosamente suave. Logística Global Sierra, añadió Donato, su voz un retumbar bajo. Y Grupo Mediático Sierra, terminó Cayetán, mostrando una sonrisa brillante y mortal. Héctor dio un paso más, por lo que él y Marcos estaban casi pecho con pecho. Marcos retrocedió involuntariamente. «Yo soy Héctor», dijo Héctor, señalándose a sí mismo. «Este es Donato, este es Cayetán». Luego se echó hacia atrás, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Elena. La hizo avanzar ligeramente para que se parara a su lado, protegida por sus hermanos. Su cabeza estaba alta ahora. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una furia fría y dura que coincidía con la de ellos. «Y esta», anunció Héctor a la sala silenciosa y horrorizada, «es nuestra hermana, Elena Sierra Torres. La única razón por la que el nombre Sierra ha estado alguna vez asociado con este patético circo». El silencio que siguió a la proclamación de Héctor fue absoluto. Era una presión pesada y sofocante, como si el aire hubiera sido aspirado del gran salón de baile. Todos los ojos de la sala, presidentes, senadores, matriarcas de dinero antiguo y aspirantes a dinero nuevo, rebotaron entre los tres titanes de la industria y el hombre que hasta hace 30 segundos había sido su anfitrión arrogante. Marcos Torres parecía un hombre que había sido alcanzado por un rayo. Su boca se abrió y se cerró en silencio, su cerebro luchando por calcular la realidad imposible. Elena, su esposa tranquila, estudiosa y pobre, era una Sierra. ¿La Elena Sierra? La que la prensa había apodado la heredera desaparecida cuando se salió del mapa social hace 5 años. Él se había jactado ante sus amigos de su esposa de buena cuna, pero sin dinero. Les había dicho que su familia eran unos don nadie de algún pueblo costero. Había construido toda su imagen pública sobre ser un hombre hecho a sí mismo. Y ahora estaba expuesto como un tonto que ni siquiera sabía con quién estaba casado. «No», susurró sacudiendo la cabeza. Eso no es posible. Ella me dijo, ella no te dijo nada». La voz de Elena resonó, clara y fuerte. Era una voz que nadie en esa sala había oído de ella. Se había ido la esposa tímida y maltratada. En su lugar había una mujer de hielo y fuego. «Tú me dijiste, Marcos, me dijiste que mi familia no valía nada. Me dijiste que era afortunada de que me tuvieras. Nunca preguntaste. Simplemente asumiste. No puedes concebir a una persona que existe sin pregonar su patrimonio neto». Cayetán Sierra se rió, un sonido corto y agudo. «Es un hombre de capital privado, Eli. Ellos no preguntan, simplemente apalancan y despojan activos. Es lo que hacen». Giró su mirada hacia Marcos, su sonrisa desvaneciéndose. «Y tú, señor Torres, acabas de intentar despojar el activo más valioso que tiene nuestra familia. Mala jugada». Chloe Salas, que se había quedado congelada en su sitio, finalmente encontró su voz. Pero ya no era un ronroneo confiado. Era un chillido agudo y flaco. «Marcos, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta gente? Diles que se vayan». Marcos se estremeció, volviéndose hacia ella con un gruñido rabioso. «¡Cállate, idiota! ¡Simplemente cállate!» «¿Idiota?», chilló Chloe, su fachada resquebrajándose.
Tú fuiste el que me dijo que ella no era nadie. Dijiste que la pusiera en su sitio. Yo nunca... comenzó Marcos, pero Héctor lo interrumpió. Oh, sabemos que lo hiciste, dijo Héctor. Su voz era tranquila, pero era la calma del ojo de un huracán categoría 5. Lo sabemos todo. Hizo un gesto a Cayetán. Cayetán sonrió, sacando una elegante tableta negra del bolsillo interior de su chaqueta. Tocó la pantalla. De repente, la enorme pantalla del proyector sobre el escenario del salón de baile, la que había estado mostrando una presentación de diapositivas de las supuestas buenas obras de la Fundación Torres. Parpadeó. La imagen de Marcos dándole la mano a un senador fue reemplazada por una forma de onda de audio de claridad cristalina. Y luego la voz de Marcos llenó la sala. Simplemente ponla en su sitio, Chloe. Necesita aprender. Es una mosquita muerta. Una madre de alquiler apática, como dijiste. Estoy aburrido. Después de esta gala, después de asegurar el fondo de Sierra Tech, la dejaré ir. Le daré justo lo suficiente para mantener al bebé callado. Era una grabación de una llamada telefónica. De hace 3 días. La sala estalló en jadeos. Marcos miró la pantalla. Su rostro una máscara de horror. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Eso es ilegal. ¿Lo es? Meditó Héctor, ladeando la cabeza. Mi equipo legal en Sierra Tech parece pensar que el espionaje corporativo es un término flexible cuando uno de nuestros socios principales está conspirando activamente para defraudar a un miembro de nuestra junta. ¿Junta?, susurró Marcos. Oh, sí, intervino Cayetán, desplazándose en su tableta. Elena Sierra, a pesar de su excedencia, todavía posee una participación fundacional del 10% en Sierra Tech. Ella es miembro de la junta de nuestras 3 empresas. ¿No te pareció extraño, Marcos, que tu pequeña startup, Torres Capital, obtuviera tan fácilmente una inversión inicial de 500 millones de euros del Fondo de Capital de Riesgo de Sierra Tech? Las rodillas de Marcos se doblaron visiblemente. Ese fondo era toda su empresa. Era lo único que lo mantenía solvente. La gala, el ático, los coches. Todo estaba apalancado contra esa inversión de $500 millón de euros. Tú me diste ese dinero, tartamudeó. No, dijo Héctor, acercándose. Elena lo hizo. Fue su única condición para permanecer en silencio. Ella nos pidió que te financiáramos, creyendo que eras un buen hombre. Quería apoyar a su esposo sin que él se sintiera como un caso de caridad. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose. Y usaste su dinero, el dinero de su familia, para financiar tu aventura. Usaste su amabilidad para pagar a... Hizo un gesto a Chloe, que parecía que iba a vomitar. Este fue el giro que destrozó a Marcos. No era solo que se había casado con el poder, era que nunca había tenido poder propio. Era un proyecto de mascota, un experimento fallido. Elena, suplicó, volviéndose hacia su esposa, todo su comportamiento cambiando. La arrogancia se había ido, reemplazada por un pánico gimoteante y desesperado. Cariño, no lo sabía. Yo te quiero. Sabes que te quiero. Todo es solo un malentendido. De pie, Elena lo miró, su expresión indescifrable. No dijo nada. Lo dejó colgando en el silencio, cosiéndose en su propio terror, mientras sus hermanos se preparaban para asestar los golpes finales y mortales. La destrucción de Marcos Torres no fue una explosión caótica. Fue una disección corporativa precisa, sistemática y completamente despiadada, ejecutada en 3 partes. Héctor Sierra, el CEO de Sierra Tech, habló primero. Su voz estaba desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe trimestral. Marcos Torres
A partir de las 8 p.m., hora central europea, la Junta Directiva de Sierra Tech celebró un voto de emergencia, invocando la sección 4B de su acuerdo de financiación, la cláusula de pacto moral, que claramente no se molestó en leer. Hemos votado por unanimidad para retirar la totalidad de nuestra inversión de capital de 500 millones de euros, con efecto inmediato. «No», gritó Marcos abalanzándose. «¡No podéis! El mercado abre el lunes. Estaré arruinado. Esa es mi liquidez. Los contratos son nulos», afirmó Héctor. «Tus activos están congelados. Las cuentas bancarias de Torres Capital, que estaban alojadas en un banco que Sierra Tech adquirió el último trimestre, están actualmente bloqueadas. Para el lunes por la mañana, tu empresa ya no existirá. Tú, señor Torres, estás en bancarrota». Marcos se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho, hiperventilando. Mis otros inversores, ellos... ¿Tus otros inversores? Donato Sierra, COO de Logística Global Sierra, finalmente habló. Su voz era un gruñido bajo, vibrando con una rabia apenas contenida que hizo temblar las copas de cristal en una mesa cercana. Se adelantó, cerniéndose sobre Marcos. «No tienes otros inversores, gusano parasitario. Tienes acreedores, y yo soy el más grande». Marcos lo miró, confundido. «¿Qué? Yo no hago negocios contigo». «No». La sonrisa de Donato era aterradora. «¿Quién crees que posee los contratos de alquiler de tu ático? ¿Tu oficina en la calle Serrano? ¿El garaje que alberga tus ridículos superdeportivos? ¿Quién crees que posee la empresa de transporte que importa todos los productos electrónicos baratos que marcas y vendes por un margen del 1000%? La sangre se drenó del rostro de Marcos. «Toda tu cadena de suministro, desde la fábrica en Shenzhen hasta el puerto de Barcelona, funciona con Logística Global Sierra. Tus contratos de arrendamiento, en poder de 3 corporaciones fantasma diferentes, todos se remontan a mí. Y a partir de este momento, estás en mora. En todo». Donato se inclinó bajando la voz. «Mis hombres están en tu ático ahora mismo. Están empacando las cosas de mi hermana. Se te permitirá recuperar un cepillo de dientes y una muda de ropa. Todo lo demás está siendo incautado como garantía». «Estás en la calle, Marcos». Marcos ahora lloraba abiertamente, mocos y lágrimas corriendo por su cara. Por favor, Héctor. Elena, lo siento. Haré lo que sea». Y finalmente, Cayetán Sierra dijo, pasando por delante de su hermano, con su sonrisa brillante y desenfadada: «Está el lado público de las cosas, mi parte favorita». Cayetán, CEO de Grupo Mediático Sierra, levantó su tableta para que la sala la viera. La pantalla del proyector parpadeó de nuevo. Esta vez mostró una compleja red de cuentas bancarias. «Esta», dijo Cayetán, tocando la pantalla, «es la Fundación Torres, la caridad que todos estáis celebrando esta noche». Señaló una partida. «Veréis, de los 12 millones de euros donados el año pasado, exactamente 50.000 euros fueron a parar a un hospital infantil real. Los otros 1.000 euros fueron canalizados». Tocó de nuevo, directamente a esta corporación fantasma, CV Enterprises, con sede en las Islas Caimán. Giró su deslumbrante sonrisa hacia la amante. «¿Te suena, Chloe?» Chloe Salas se puso rígida. «Hicimos una pequeña excavación», continuó Cayetán. «Y, ¡oh, qué sorpresa! CV Enterprises es propiedad exclusiva de una tal Chloe Salas. Parece que nuestro señor Torres no solo estaba pagando por tu compañía, estaba robando a sus propios donantes, a todos vosotros, para pagar tus compras en Chanel, tu ático y tu nuevo Maserati». La sala estalló. El presidente de la comunidad, que había sido un donante prominente,
Se puso morado de rabia. Los invitados sacaban sus teléfonos, gritando a sus asistentes, a sus abogados. «Esto es fraude, señor Torres», dijo Cayetán, su voz endureciéndose. «Es evasión fiscal. Es un delito federal». Y Grupo Mediático Sierra, en su gran tradición de periodismo de investigación, acaba de enviar todo este archivo a un muy buen amigo mío en la Audiencia Nacional. Y solo por diversión, al Departamento de Delitos Financieros. Cayetán miró a los invitados atónitos y horrorizados. «Os sugiero a todos que llaméis a vuestros bancos y canceléis vuestros cheques. Esta gala no es más que una escena del crimen». La destrucción fue completa. En menos de 10 minutos, Marcos Torres había perdido su empresa, sus casas, su dinero y su libertad. Ya no era un millonario. Era un paria, un criminal, un fantasma. Se desplomó de rodillas, sus sollozos el único sonido en la sala, salvo por el tecleo furioso de 100 teléfonos móviles. En los restos de la vida de Marcos, Chloe Salas se quedó congelada. Todo su mundo, el apartamento, los coches, la ropa, el estatus, se había construido sobre la base del supuesto poder de Marcos Torres. Ahora, vio que esa fundación no era más que arenas movedizas y se estaba hundiendo con él. «¡Marcos!», chilló, su voz resquebrajándose con histeria. Corrió hacia él, agarrando las solapas de su traje de 10,000 euros. «Marcos, haz algo. Diles que no es verdad. Diles que están mintiendo. Eres Marcos Torres. Eres poderoso». Marcos, un desastre roto y lloroso en el suelo, levantó la vista hacia ella. Sus ojos, que momentos antes habían tenido una adoración suplicante por su esposa, ahora estaban llenos de un odio negro y sin fondo por su amante. «¡Tú!», escupió, su voz un susurro venenoso. «¡Tú hiciste esto!». Él la empujó con fuerza. Chloe, desequilibrada en sus tacones de 6 pulgadas, cayó hacia atrás, aterrizando en un montón sin dignidad en el suelo de mármol, en el mismo lugar exacto donde Elena había caído solo 15 minutos antes. «¿Mi culpa?», gritó, luchando por sentarse, su vestido rojo subiendo por sus muslos. «¿Cómo es esto mi culpa? Tú me dijiste que lo hiciera. Dijiste que ella no era nadie. Dijiste que su familia era pobre y débil. Dijiste que ella era solo una incubadora. Mujer estúpida», rugió Marcos, encontrando su voz en un ataque de rabia desesperada y fuera de lugar. «¿No los oíste? Su apellido es Sierra. Insultaste a una sierra. Le pusiste las manos encima a una sierra. Me acabas de costar todo». «¿Te costé?». La risa de Chloe fue un sonido quebradizo y roto. «Tú me usaste. Usaste mi nombre para tu corporación fantasma. Tú me tendiste una trampa. Tú. La comprensión la golpeó. La Audiencia Nacional. La investigación federal. No era solo su fraude, era su nombre en la documentación. Él la había convertido en el chivo expiatorio. «¡Oh, Dios!», gimió, el color drenándose de su rostro, dejando una máscara blanca pastosa bajo su pesado maquillaje. «¡Oh, Dios mío! Voy a ir a prisión». Miró alrededor de la sala, sus ojos salvajes por el pánico. Los invitados, que una vez la habían admirado o envidiado, ahora la miraban con puro desprecio. Ya no era una socialite hermosa y astuta. Era solo una criminal común, una mujer mantenida que había sido descubierta. Elena la observó, no con lástima, sino con un desapego frío y claro. Se adelantó, sus hermanos moviéndose con ella, una unidad silenciosa y poderosa. «Él mintió, Chloe», dijo Elena, su voz cortando los sollozos de la otra mujer. «Eso es lo que hace. Miente sobre su dinero. Miente sobre su poder. Le mintió a cada persona en esta sala esta noche
y te mintió a ti cada vez que dijo que te amaba. Elena se agachó ligeramente, no para ayudar, sino para mirar a la mujer a los ojos. Te estaba usando para lastimarme, y me estaba usando a mí para financiarte. Éramos solo dos lados de la misma moneda sin valor para él. Chloe la miró fijamente, su mandíbula floja. La verdad, la simple y fea mecánica de su engaño compartido era innegable. Ahora, dijo Elena, enderezándose, ambos sois solo una carga que ya no puede permitirse. Como si fueran convocados por sus palabras, los dos hombres grandes que habían estado custodiando las puertas del salón de baile, la seguridad privada de los Sierra, se adelantaron. A ellos se unieron dos oficiales de la Policía Nacional uniformados que claramente habían estado esperando en el pasillo. «Chloe Salas», dijo uno de los oficiales, su voz completamente profesional. Chloe dejó escapar un gemido delgado como un animal atrapado. «Señora, tendrá que venir con nosotros. Está detenida bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y evasión fiscal». «No, Marcos, diles», suplicó Chloe, extendiendo una mano a su antiguo amante. Marcos Torres ni siquiera la miró. Simplemente se arrodilló en el suelo, balanceándose de un lado a otro, murmurando. «Estoy arruinado, estoy arruinado». Los oficiales izaron a Chloe a sus pies, sus protestas disolviéndose en sollozos histéricos. Mientras tiraban de sus manos detrás de su espalda para esposarla, su uña carmesí se rompió en el frío acero. La mujer que, con tanta arrogancia, había restregado su tacón en el bolso de Elena, ahora era arrastrada fuera del salón de baile. Descalza ya que uno de sus tacones de 2.000 euros se había caído. Sus lamentos resonaron por el pasillo, un final patético para su vida ostentosa y prestada. Con la amante fuera, el salón de baile cayó en un silencio aturdido y expectante. La única persona que quedaba para enfrentar era el arquitecto del dolor de la noche. Marcos Torres, todavía de rodillas, finalmente levantó la vista. Su rostro era una grotesca máscara de lágrimas, sudor y terror. Vio a su esposa, Elena, de pie ante él, flanqueada por sus 3 hermanos, que parecían ángeles vengadores tallados en granito. Esta era su última oportunidad, la humillación. Elena se ahogó, arrastrándose hacia adelante, tratando de agarrar el dobladillo de su vestido plateado manchado. «Eli, por favor, no puedes permitir que hagan esto. Fue un error, un terrible y estúpido error. Yo era inseguro. Eras tan perfecta, tan buena, y yo soy débil. Soy un hombre débil». Elena dio un paso atrás, y él cayó hacia adelante sobre el mármol. Donato dio un paso amenazante, pero Elena puso una mano en su brazo, deteniéndolo. Esto era de ella para terminar. «Esto no fue un error, Marcos», dijo, su voz tan fría y dura como los diamantes que él le había comprado, con su propio dinero. «Un error es olvidarse de sacar la basura. Un error es derramar una bebida. Lo que hiciste fue una campaña. Fue un esfuerzo sistemático para romperme, para aislarme, humillarme y hacerme creer que no valía nada. No te quiero, siempre te he querido», sollozó, arañando el suelo. «Y el bebé. Piensa en nuestro bebé, en nuestra familia. Podemos irnos. Podemos empezar de nuevo. No necesito el dinero. Solo te necesito a ti». Por primera vez Elena se rió. Fue un sonido corto, amargo y sin humor. «¿Familia?», repitió, la palabra con sabor a veneno. «Te atreviste a usar esa palabra después de que te quedaste ahí, sonriendo mientras esa cosa me ponía las manos encima, mientras insultaba a tu hijo nonato, mientras intentaba hacerme daño». Miró alrededor de la sala a todas las personas que habían observado y no habían hecho nada.
¿Crees que esto es por el dinero, Marcos? ¿Crees que tu bancarrota es tu castigo? Todavía no lo entiendes. Caminó justo hacia él, obligándolo a mirarla. Su sombra cayó sobre él. Tu castigo es que nunca me conociste. Dormiste a mi lado durante 3 años y no tenías idea de quién era yo. Pensaste que eras el tiburón, pero solo eras un pececillo, nadando en mi océano. No solo me subestimaste a mí, subestimaste a mi familia. Y lo cierra. Nosotros protegemos a los nuestros. Con mano firme, Elena se acercó y comenzó a desabrochar el ostentoso collar de diamantes de 10 quilates que Marcos le había regalado por su aniversario. Cayó al suelo junto a su cabeza. Luego, giró el anillo de bodas de diamantes masivo e impecable en su dedo. Estaba apretado, pero lo arrancó. Todo esto fue una mentira, dijo, sosteniendo el anillo entre el pulgar y el índice. La boda, la vida, tú. Pero el bebé, dijo, poniendo su otra mano en la curva manchada de vino de su estómago. El bebé es lo único que fue real. Y nunca verás a este niño. Nunca tendrás un reclamo sobre él. Este bebé es un Sierra. Tú no eres nada. Dejó caer el anillo. Rebotó una vez en el mármol, con un tintineo sordo y patético, y rodó hasta detenerse junto a su rostro, empapado en lágrimas. Mis abogados, dijo, estarán en tu audiencia de bancarrota y estarán en tu juicio penal. No estarán allí para ayudarte. Ella le dio la espalda. No miró hacia atrás, mientras los 2 oficiales de policía, habiendo terminado con Chloe, caminaban hacia Marcos. Señor Torres, tiene que venir con nosotros. Está arrestado por fraude. No miró hacia atrás a la multitud jadeante. No miró hacia atrás a las ruinas de su antigua vida. Héctor Sierra le tendió el brazo. Vamos a casa, Ellie. Ella lo tomó, flanqueada por Héctor, Donato y Cayetán, sus hermanos, sus protectores, su familia. Elena Sierra salió del salón de baile. Pasó por delante de la escultura de hielo destrozada. Pasó por delante de las miradas compasivas y horrorizadas. Y salió por las grandes puertas de caoba, a la noche fresca y limpia de Madrid. El portero, pálido y temblando, sostuvo la puerta del Rolls-Royce Phantom abierta. Donato la ayudó a entrar, su toque sorprendentemente suave. Mientras la pesada puerta se cerraba con un golpe silencioso y sordo, sellándola del mundo de Marcos Torres para siempre, Elena recostó la cabeza contra el lujoso cuero. Miró por la ventana, no al hotel, sino hacia adelante. Estaba a salvo. Estaba libre. Y por primera vez en años, sonrió. La pesada puerta de roble del Rolls-Royce Phantom se cerró con un golpe silencioso y presurizado. Era el sonido de una bóveda sellándose, y fue el silencio más profundo que Elena había escuchado jamás. La caótica sinfonía del salón de baile, los sollozos patéticos de Marcos, los jadeos de la multitud, el frío clic de las esposas, fue instantáneamente cortada, reemplazada por el aroma a cuero rico y el bajo y reconfortante retumbar del motor. Elena dejó escapar un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 3 años. Salió como un sollozo irregular y estremecedor. La armadura que había llevado toda la noche, y durante miles de noches antes, finalmente se agrietó y se cayó. Donato, sentado frente a ella. Su enorme complexión haciendo que la espaciosa cabina se sintiera como una fortaleza protectora. Simplemente la observó. Su mandíbula apretada, sus grandes manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Debí haberle roto la mandíbula, gruñó, su voz espesa con una rabia que aún no se había disipado. Lo hiciste, Donato, dijo Cayetán, su voz inusualmente tranquila.
Estaba sentado junto a Elena y le ofreció un pañuelo de bolsillo de seda. Solo usaste un balance de cuentas en lugar de tu puño. Él no sentirá su cara, pero sentirá esto por el resto de su vida. Elena tomó el pañuelo, sus manos temblando. Él miró, susurró, las lágrimas ahora fluyendo libremente, lavando la mancha de la noche. Simplemente se quedó allí y sonrió mientras ella. No volverá a sonreír, prometió Héctor, su voz proveniente de su otro lado. Él, que había sido un pilar de hielo y mando toda la noche, ahora puso una mano en su hombro. Su toque fue firme. Grounding. Se acabó, Ellie. Estás a salvo. Lo siento mucho. Sollozó, recostando la cabeza contra el asiento. El agotamiento del embarazo y el trauma de su matrimonio la golpearon a la vez. Siento mucho no haber llamado. Estaba tan avergonzada. Quería demostrar que podía hacerlo sola. Que no era solo vuestra hermana. Y él lo retorció. Me hizo sentir tan débil, tan pobre. ¿Débil? La voz de Donato era incrédula. Se inclinó hacia adelante. Elena, sobreviviste a ese parásito durante 3 años. Protegiste a tu hijo. Lo hiciste estando embarazada y rodeada. Eso no es debilidad. Hemos asumido juntas hostiles que eran menos peligrosas que él. Eres la persona más fuerte que conozco. Tienes razón, añadió Cayetán, su encanto habitual reemplazado por una feroz sinceridad. Siempre estuvimos esperando, Ellie. Lo odiamos. Hemos tenido un equipo de vigilancia 24/7 sobre él durante 18 meses, solo esperando la señal. Sabíamos lo de Chloe, sabíamos lo del fraude, pero no podíamos movernos. Tenía que ser tu llamada. Si hubiéramos intervenido, él habría parecido la víctima. Y tú habrías parecido una fugitiva siendo arrastrada a casa por sus hermanos autoritarios. Tuviste que ser tú quien encendiera la cerilla. Y lo hiciste, concluyó Héctor, dándole un suave apretón en el hombro. Quemaste todo su mundo hasta los cimientos. Ahora, vamos a llevarte a casa. ¿Casa? Repitió Elena. La palabra sonaba ajena. El ático estéril en la castellana nunca había sido un hogar. Era una prisión. Yo no tengo casa. Sí, la tienes, dijo Héctor, mientras el coche se deslizaba silenciosamente por la noche madrileña, dejando atrás la escena de su liberación. Siempre has tenido una. Vamos a la casa de Elviso. Es tranquila, es segura y es tuya. Las 6 semanas siguientes fueron un borrón de silencio bendito y eficiencia brutal. El mundo exterior conoció la historia como el colapso de la Fundación Torres. El imperio mediático de Cayetán había, con precisión quirúrgica, elaborado la narrativa. Marcos Torres no era una figura trágica, era un estafador. Chloe Salas no era una mujer agraviada, era una codiciosa co-conspiradora. Las historias se centraron en los donantes engañados, los fondos de caridad robados y la audacia del fraude. Elena fue mencionada solo una vez, en una declaración respetuosa emitida por la familia Sierra, identificándola como Elena Sierra Torres, quien ha estado separada de su esposo durante algún tiempo y está cooperando plenamente con la investigación. Los procedimientos legales fueron, como Cayetán había predicho, rápidos y despiadados. Marcos, despojado de todos sus activos, se vio obligado a aceptar un defensor de oficio. Enfrentado a una montaña de pruebas del equipo de Cayetán, el departamento legal de los Sierra y el testimonio de la mitad de la élite de Madrid, no tuvo defensa. Fue declarado culpable de 12 cargos de fraude, evasión fiscal y conspiración. El juez, un hombre que había donado personalmente a la Fundación Torres,
hizo un ejemplo de él. Marcos Torres fue sentenciado a 20 años de prisión federal. Se le negó la fianza y su traslado inmediato a una instalación de alta seguridad aseguró que nunca volvería a ver el exterior de una celda como un hombre joven. Chloe Salas, en un intento desesperado por salvarse, intentó alegar que Marcos la había manipulado. Pero la empresa fantasma CV Enterprises, registrada a su nombre y con su firma en cada transferencia, la convirtió en la principal beneficiaria del fraude. Fue sentenciada a 8 años. Lloró en el estrado, su cabello rubio platino ahora de un castaño ceniza, su ropa de diseñador reemplazada por un mono de uniforme. Los tabloides que una vez la habían adorado ahora imprimieron su foto policial con titulares crueles y burlones. Elena observó todo desde la tranquila biblioteca bañada por el sol de la casa de Elviso. La casa era lo opuesto al ático. Estaba llena de madera vieja, colores cálidos y miles de libros. Se sentía segura. Sus hermanos, fieles a su palabra, se encargaron de todo. Erigieron un muro legal y financiero a su alrededor tan absoluto que ni una sola citación, ni un solo periodista, ni un solo eco de su antigua vida pudo alcanzarla. El divorcio se finalizó en una audiencia a puerta cerrada. El apellido Torres fue expurgado de su vida con el trazo de un bolígrafo. Ella era, legal y emocionalmente, Elena Sierra una vez más. Su fecha de parto llegó y se fue. El bebé era terco. Pero una tarde tormentosa, mientras Elena estaba dibujando en su cuaderno, la primera contracción real la agarró. La suite de partos en el Hospital Universitario La Paz parecía un hotel de 5 estrellas, acordonada y asegurada por la gente de Héctor. Elena había insistido en una cosa: nada de medios, sin alboroto, solo su familia. Después de 12 horas de trabajo de parto agotador, sus hermanos, que habían estado paseando en la sala de espera como leones enjaulados, finalmente fueron autorizados a entrar. Encontraron a Elena, exhausta pero radiante, recostada sobre una montaña de almohadas. En sus brazos, envuelto en una suave manta blanca, había un niño diminuto, perfecto y dormido. Los 3 hombres más poderosos del país se detuvieron en seco en la puerta, sus trajes de 1.000 millones de euros luciendo repentinamente fuera de lugar. Estaban completamente aterrorizados. «Bueno», susurró Elena, su voz ronca pero feliz. «¿No vais a entrar?» Ella no muerde. Donato fue el primero en moverse, sus pasos vacilantes, como si estuviera caminando por un campo de minas. Se acercó a la cama y miró el pequeño bulto. Su rostro, generalmente fijado en una máscara dura de mando, estaba completamente deshecho. «Ella es... Ellie, ella es tan pequeña», finalmente logró decir, su voz quebrándose. Extendió un dedo enorme, del tamaño de todo el brazo del bebé, y tocó suavemente su mejilla. «Es una luchadora», dijo Elena, sonriendo a través de sus lágrimas. Justo como sus tíos. Cayetán se acercó. Su habitual encanto ingenioso se derritió, reemplazado por una mirada de puro asombro. «Dios mío, Ellie, es preciosa, absolutamente perfecta. ¿Has elegido un nombre?» «Lo he hecho», dijo Elena, mirando a su hija. Quería algo que significara sabiduría, porque es la decisión más sabia que he tomado. Su nombre es Sofía, Sofía Sierra. «Sofía Sierra», repitió Héctor desde el pie de la cama. No se había movido, pero sus ojos, esos ojos analíticos de azul helado, estaban fijos en su nueva sobrina y estaban brillando. «Es perfecto, un nombre perfecto», finalmente se adelantó, y de los 3,
Él era el que parecía más cómodo. Se inclinó y besó la frente de Elena, un raro gesto de afecto que significó más que cualquier oferta de acciones. Lo hiciste, hermanita. Trajiste algo bueno al mundo. La protegeremos, prometió Donato, su voz un juramento bajo y sagrado. Nadie, nunca, la lastimará. Ni a ti nunca más. Ella tendrá el mundo, sonrió Cayetán, volviendo a su encanto. Ya abrí su primer fideicomiso mediático. Será dueña de un estudio de cine cuando tenga 5 años. Déjala aprender a leer primero, Cayetán, regañó Héctor, aunque él también estaba sonriendo. Miró a Elena. ¿Qué hay de ti, Ellie? ¿Qué es lo siguiente para ti? Elena miró de su hija a sus hermanos, su corazón hinchado con un amor tan puro y poderoso que eclipsó cada mal recuerdo. Ya no era una víctima. Ya no era una esposa en una jaula dorada. Era una madre. Era una hermana. Y era una sierra. Primero, dijo Elena, su voz ganando fuerza. Voy a tomar una siesta larga. Y luego, voy a reanudar mi asiento en las juntas, las 3. Las cejas de Héctor se levantaron en señal de aprobación. He estado revisando los activos incautados de la bancarrota de Marcos, continuó, su mente ya trabajando, nítida y clara. La cartera es principalmente deuda, pero la sociedad holding que poseía su edificio de oficinas es ahora nuestra. Voy a liquidarla, y voy a usar el 100% del capital para crear una fundación real, una fundación a nombre de mi hija, dedicada a proporcionar asistencia legal y vivienda para mujeres y niños que escapan del abuso doméstico. La Fundación Sofía Sierra. Miró a sus hermanos, su mirada tan fuerte y firme como la de ellos. Vosotros 3 me enseñasteis que el apellido Sierra significa poder. Y yo le voy a enseñar a mi hija que el poder solo vale la pena si lo usas para proteger a los que no tienen ninguno. Héctor Sierra miró a su hermana, ya no la heredera desaparecida, sino una reina por derecho propio, sosteniendo a la heredera de su legado. Asintió. Un gesto lento y profundo de profundo respeto. Entonces nos pondremos a trabajar, dijo. Elena se recostó, abrazando a Sofía. Estaba a salvo, estaba libre, y por fin, estaba en casa. ¿Y así? Elena Sierra, protegida por la familia que Marcos Torres fue demasiado arrogante para ver, lo dejó enfrentar la justicia que merecía. La historia del colapso de la Fundación Torres estuvo en todos los noticieros a la mañana siguiente. Una caída espectacular, orquestada en cuestión de minutos. Marcos y Chloe fueron enterrados en batallas legales, perdiendo sus reputaciones, su libertad y hasta el último céntimo que habían robado. Pero para Elena fue un nuevo comienzo. Dio a luz a una niña sana, rodeada de la única familia que importaba, finalmente libre para ser la mujer poderosa que siempre estuvo destinada a ser. ¿Qué pensaste de la venganza de Elena? ¿Crees que Marcos recibió lo que merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Vuestras historias y apoyo significan el mundo para nosotros. Si disfrutaste de esta historia de justicia y karma, por favor, dale a me gusta, like. Compártela con alguien que necesite verla. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas como esta. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.